buenas noches amigos televidentes, qué gusto que nos acompañen, bienvenidos. Vamos con nuestros titulares. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas. Mini, ¿usted Alivio dónde se seguro sacó de eso? dolores musculares y artritis. Ahora en Hellcaps de Laboratorios Fardel. Entre peticiones hacia el gobierno como un aumento al salario mínimo, sindicalistas conmemoraron el día dedicado a estas gremiales de trabajadores. Casi un 5% de la población tiene algún tipo de discapacidad, según lo reveló el censo. Expertos esperan que estos datos ayuden a crear políticas que beneficien al sector. Proveedores de servicios fúnebres acumulan cientos de denuncias por incumplimiento de contratos, entre otras irregularidades. Ya le contamos más. En 5 días los estadounidenses eligen nuevo presidente y hoy le hablaremos todo sobre cómo se vota en el país norteamericano y qué dicen las encuestas. En noticias internacionales, autoridades panameñas multarán con hasta $5,000 a migrantes que crucen ilegalmente sus fronteras. Iniciamos con el detalle de la información. El 50% de los asesinatos de mujeres han sido cometidos por su compañero de vida o expareja. La organización Hormuza reiteró la importancia de prevenir los feminicidios. Entender que no necesitamos solo que los feminicidas sean capturados y condenados, sino que necesitamos que se evite asesinar a las mujeres. Esa es la principal apuesta de un Estado, debería ser la principal apuesta. Apostarle a la prevención de los feminicidios debe ser una prioridad, sostiene Silvia Juárez, representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ya que durante este año se reportan 32 muertes violentas de mujeres. El 50% de las víctimas fueron asesinadas por su compañero de vida o expareja. La mayoría de los casos ocurrieron en San Salvador, La Libertad y San Miguel. Recientemente, una estudiante de la Universidad de El Salvador fue atacada con arma blanca por su exnovio, provocándole varias heridas. El agresor ya fue detenido por la Policía Nacional Civil. El Salvador, no podemos decir que sigue siendo un país seguro para la vida de las mujeres, pues existe una violencia feminicida que está siendo reiterada y han ocurrido en los lugares de habitación o en los espacios que se supone que son más seguros para la vida de las mujeres. Esto ha significado que el riesgo, digamos, de las inseguridades de las mujeres no están siendo medidos en consonancia con las políticas de seguridad. Si no se invierte en este sistema de protección, veremos que las mujeres seguirán enfrentando el riesgo de muerte. Para Hormuza, otro tema preocupante son las agresiones sexuales que registran un incremento y reitera que el sistema de salud es clave para la detección de estos casos, por lo que se debe invertir en esta cartera de Estado, aunque, según el proyecto del presupuesto presentado para el próximo año, tendrá un recorte de más de $90 millones. La memoria de labores de la Fiscalía General de la República revelan que hay un aumento de alrededor del 13% de las denuncias de violencia sexual. Ciertamente el sistema de salud debería ser uno de las inversiones públicas más importantes para intervenir la violencia sexual porque están en la primera línea de respuesta. Una víctima por miedo, por amenazas, puede decidir no ir al sistema de justicia y denunciar la violencia sexual, pero con mucha seguridad va a acudir al sistema de salud por la situación de violencia sexual. La detección temprana que se haga en el sistema de salud es clave. Y agrega que los casos de abuso sexual pueden llevar a una persona a quitarse la vida, por lo que Silvia Juárez dice que las autoridades deben indagar a profundidad ante un suicidio, porque el agresor puede quedar impune. Siempre hemos pedido que en el caso de los suicidios en El Salvador, todos sean investigados como suicidios feminicidas a descartar.
es decir, que sean investigados a priori bajo una revisión de hasta dónde fue una decisión absoluta, autónoma y consciente de las personas o fueron orilladas por una exposición prolongada a la violencia. Y eso debe de llamarnos la atención como sociedad para entender qué está ocurriendo, qué puede orillar a una criatura de 10, 11 años a quitarse la vida, y tiene que ver relacionado con violencia sexual, con condiciones precarias, con violencia en su entorno que no han permitido que desarrolle su vida plenamente. Los consultores esperan que se fortalezcan las leyes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de este sector. 281.456 personas en el país tienen algún tipo de dificultad o limitante. El Censo de Población y Vivienda de este año registra que es el 4.9% del total de personas que viven en El Salvador, de 3 años o más. En 2007 fueron 235.302 que declararon tener discapacidad permanente, es decir, 46.154 menos. Los mayores inconvenientes que presenta ese sector es al momento de caminar o subir gradas, así como ver, incluso cuando están usando lentes. En un tercer lugar están las actividades que hacen con los brazos o las manos. Quienes presentan una mayor dificultad son las mujeres de 60 años en adelante con un 62.1%, seguido por hombres de ese mismo rango. Conocer datos como estos, aseguran, permite tener un panorama más claro de cómo se encuentra la población en el país. Un paso crucial para entender la realidad de nuestro país. El leve incremento de la población con discapacidad, según lo expresan los datos, es un reflejo de lo importante que es trabajar por este sector de la población. Esta información es fundamental para poder crear políticas y programas públicos que ayudan a la inclusión de este sector de la población. Además, detalla que aún es necesario fortalecer la legislación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, del acceso y de su movilización, ya que por el momento destacan deficiencias en instalaciones y servicios para el sector. Siguen habiendo muchísimos retos por delante, sobre todo en el cumplimiento de la legislación, tanto nacional como internacional, y que tenemos vigente para garantizar una sociedad inclusiva y respetuosa de las personas con discapacidad. Lo que se espera es que exista una aprobación para que las personas o empresas que incumplan con la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad puedan ser sancionadas. En enero del próximo año se tiene previsto sean estudiadas tras una prórroga aprobada en el Pleno Legislativo. Este es un informe de Marcela Rivera. Hoy es el Día del Sindicalista y en ese contexto los miembros de diversas organizaciones de trabajadores realizaron una serie de peticiones al gobierno, como por ejemplo un incremento al salario mínimo y mejores pensiones. Mejoras para la clase trabajadora fueron parte de las exigencias de la Unidad Sindical Salvadoreña. Entre estas, solicitan un incremento del 30% del salario mínimo. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, recibió el documento y se comprometió a entregarlo al presidente de la República, Nayib Bukele. Ellos tienen todo el derecho de hacer su planteamiento reivindicativo, ese es el movimiento sindical. Y está bajo el análisis del presidente Bukele en qué momento ver las aristas económicas, el desarrollo del país que está teniendo, y el presidente tendrá en sus manos poder valorar, evaluar el momento oportuno para poder anunciar el gran debate de un posible incremento. El documento de los trabajadores también contempla otras demandas. Fortalecimiento del diálogo social. Punto 3. Respeto y garantía de los convenios de la OIT. 4. Mejorar las pensiones. 5. Respetar la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Y 6. Asegurar el cumplimiento de los escalafones de salud y educación según lo establece la ley vigente. Por otra parte, el ministro de Trabajo dijo que los sindicalistas tienen derecho a expresar sus peticiones y demandas. Sin embargo, semanas atrás, trabajadores de salud y educación denunciaron represalias por haber asistido a la Marcha Blanca. No tiene por qué haber temor. Vuelvo a repetir que en un país democrático debe de haber libertad de expresión, libertad de organización, libertad de movilización. El sindicalismo debe de estar vigente, así como estuvo ayer, hoy, mañana y siempre. El sindicalismo es un eje transversal para la construcción de una democracia. Estas declaraciones fueron brindadas durante la conmemoración del Día del Sindicalismo.
Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Nuestra prioridad es velar por el bolsillo de los salvadoreños. Consumidor por irregularidades en servicios funerarios. La institución recomienda denunciar al número 910. Entre 500 y 600 denuncias anuales recibe la Defensoría del Consumidor relacionados a la adquisición de servicios de velación y de cementerios. En su mayoría son por incumplimiento de contrato. Igualmente en el contrato muchas veces hemos encontrado cláusulas abusivas que están relacionadas a que el consumidor no puede reclamar o que el consumidor pues está sujeto a un cambio unilateral que pueda tener por parte del proveedor. Esas son cláusulas abusivas en las cuales el consumidor pues al poderlas advertir puede pues acercarse a la Defensoría del Consumidor y sobre todo el hecho de que hay un sentido común, ¿verdad? De repente todos adquirimos algo y de repente hay algo que no nos cuadra, que se acerque a la Defensoría del Consumidor. La Defensoría enfatiza en la importancia de conocer el contenido del contrato, detalles que el proveedor está en la obligación de brindar a su cliente, además en comparar los precios en establecimientos de su preferencia, en recibir el servicio en las condiciones ofrecidas y resguardar el contrato. El consumidor al momento de realizar su compra de cualquiera de estos servicios tenga claridad de qué es lo que se le está ofreciendo, ¿verdad? De cuáles son las condiciones, sobre todo de aquellos casos en los cuales se realiza la compra para ser utilizado pues el servicio a futuro, ¿verdad? Hay muchos planes de previsión en los cuales la gente los compra el día de hoy y están a disposición de ser ocupados en el momento que sea necesario. La institución realizó un sondeo de precios de servicios de velación y cementerios en 196 establecimientos. En el caso de la velación por emergencia, los precios rondan el mínimo $120 y el máximo $4,900, al igual que si se adquiere la compra a plazos. Respecto a los cementerios, los planes paquetizados en caso de emergencia con nicho propio, el mínimo es de $1,050 y el máximo $22,148. El mismo valor se mantiene si se adquiere de forma anticipada. En modalidad compartida, rondan entre los 1,885 y los 4,800 si es en caso de emergencia, pero varía cuando se compra con anticipación. El costo mínimo es de $2,337.40 y el máximo $4,500. En caso de registrar algún tipo de irregularidad, puede contactarse al número 910 de la Defensoría del Consumidor. Este es un informe de Marcelo. No sé en las causas. Yuritza Eunice Serrano, de 23 años de edad, murió en el Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, en la Unión Norte, tras resultar lesionada de gravedad luego de que un microbús chocó contra las instalaciones de una cafetería ubicada en carretera Ruta Militar, a la altura del Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya. El hecho ocurrió el miércoles 30 a las 8:30 de la noche. La joven laboraba en dicho local. También un cliente resultó lesionado. Enzo Morales, familiar de la fallecida, dijo que recibieron una llamada del dueño del negocio, quien le informó que la víctima la habían trasladado al hospital de la localidad, agregando que al llegar al lugar, Yuritza ya no tenía signos vitales. El encargado, el patrón de ella, fue que lo informó y él auxilió hacia el hospital de aquí. ¿Y qué les explicaron a ellos sobre qué fue lo que pasó en el lugar? Sí, él más o menos le dijo a ella lo del accidente, pero nosotros donde ya nos dimos cuenta es cuando llegamos al hospital. Lamentablemente ella ya no daba señales de vida porque le entubaron, los médicos hicieron lo posible, pero lamentablemente ya no se podía. Morales dijo que según información extraoficial, que la persona que conducía el microbús puso los cambios en reversa, impactando en el lugar, y que no estaba autorizada para conducir el vehículo, es decir, sin la respectiva licencia. No, problema mecánico, o sea, hay testigos oculares que le puso reversa y agarró a gran velocidad para atrás. El vehículo estaba a larga distancia de adentro. ¿Y la muchacha se encontraba en su lugar de trabajo? No, pues sí, estaba adentro o ahí. Estaba adentro. Mira, según la versión de testigos oculares, una muchacha, bueno, una persona del sexo femenino, pues optó, pues tomó a bien a riendas el carro esta microbús y salió. Supuestamente dicen, según ellos dicen que por ponerle primero por retroceso, pero saliera a esa gran velocidad, porque mira los daños materiales que causó.
el daño que le causó esta hipota, pues los golpes son de gran consideración, pues. Las lesiones, pues. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano Moisés Pani. El cáncer de mama es importante detectarlo a tiempo. Hazlo por ti. Profamilia te ofrece exámenes de mamografía a tan solo $22, disponible 24/7. Consulta por más información al 2132-8000 y al WhatsApp al 6015-9999. Búscalos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Profamilia El Salvador. Profamilia, tu red de salud. Y la transición a la época seca habría comenzado ya en el territorio. Medio Ambiente sostiene que aún se estarán presentando algunas lluvias que en ciertos días van a ser de manera intermitente. El Salvador estaría iniciando la transición de la época lluviosa a la seca, según revela un informe del Ministerio de Medio Ambiente. La institución afirma haber observado una disminución significativa de las precipitaciones a escala nacional desde el pasado 15 de octubre. Ambientalistas confirman esta transición. La época seca entra desde noviembre hasta abril y la época lluviosa desde mayo a octubre. Entonces, quiere decir que ahorita ya estamos en la transición, o ya estamos prácticamente, ¿verdad?, en la época seca. Con la llegada de la época seca también repuntan otros fenómenos como los incendios forestales provocados por diferentes factores, sobre todo por la intervención humana. Por falta de desconocimiento, ¿verdad?, que toda la materia orgánica o la materia, ¿verdad?, que existe de las malezas, ¿verdad?, puede servir como abono. Contribuye también con la parte del cambio climático por las altas temperaturas que tenemos, ¿verdad?, y eso hace que el material, como es volátil, agarra más rápido por el viento, agarra más rápido la parte del incendio. Entonces eso empieza a propagarse, se va pasando de área en área, entonces eso hace de que se incrementen más los incendios. Medio Ambiente detalla que el 57% de las estaciones meteorológicas registran condiciones propias de la transición lluviosa a la seca. En un 2% del territorio, como la zona norte de Morazán y La Unión, continúa lloviendo y en otro 41% del país hay características propias de la época seca. Este es un reporte de Fernando Morales. Inició la cuenta regresiva para las elecciones en Estados Unidos y muchos se preguntan cómo se evita el voto en el país norteamericano y también cómo se define al ganador. Queremos que usted conozca más sobre el tema a continuación. A ver, ¿cómo va esto? Comenzamos hablando de primarias y caucus, asambleas electorales. En esta etapa del proceso, los candidatos buscan el apoyo de su partido político. En una primaria, los miembros del partido votan por el mejor candidato de una votación secreta. En un caucus, grupos de miembros del partido seleccionan a un candidato a través de discusiones y votos públicos. A los candidatos elegidos se les asignan delegados, quienes representarán a su estado en las convenciones nacionales. Las convenciones nacionales son organizadas por los partidos políticos para seleccionar oficialmente a sus candidatos presidenciales. Los candidatos normalmente aseguran la nominación al ganar la mayoría de los delegados a través de las primarias y caucus estatales. En la convención, los delegados estatales votan para confirmar, aunque la mayoría de las personas votan en el día de las elecciones, que es el primer martes de noviembre, se puede votar antes en persona en la oficina estatal o local de las elecciones de igual forma. En algunos estados se puede realizar el voto a través del correo, mientras que otros puestos públicos, como senadores y representantes, se pueden ganar con base en el voto popular. En el caso de la elección para presidente y vicepresidente, el colegio electoral es el que determina el ganador de la contienda presidencial. Dicho proceso consiste en la selección de los electores y el conteo de los votos de esos electores por el Congreso. Cada estado tiene la misma cantidad de electores que miembros en el Congreso, uno por cada miembro en la Cámara de Representantes y 2 senadores. Para ganar, un candidato necesita al menos 270 de los 538 votos electorales. Como les decíamos, el martes 5 de noviembre van a ser las elecciones presidenciales de 2024 en los Estados Unidos, en las que van a competir la actual vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris,
y el exmandatario y candidato republicano Donald Trump. A poco más, bueno, a unos días, mejor dicho, de la contienda electoral, porque es el próximo martes, los resultados de las encuestas ya anticipan una tendencia respecto de las preferencias y la intención de voto de los estadounidenses para estos comicios. El promedio de encuestas de 538 muestra un escenario de relativa paridad entre ambos aspirantes, pero con una leve ventaja de 1,4 puntos porcentuales a favor de Harris. Una brecha que se ha ido achicando, reduciendo gradualmente desde mediados de septiembre. Por su parte, The Hill anticipa en sus cálculos una diferencia aún menor de 0,6 puntos, 48,6% versus un 48%. Tip Insight estima un 48% tanto para Trump como para Harris. La firma Emerson College prevé un 49% para ambos y la consultora Active Vote espera un 50% para cada uno. Según la última encuesta nacional de CNN, antes de las elecciones, Trump y Harris se encuentran empatados. La encuesta muestra que el 47% de los votantes probables apoya a la vicepresidenta Kamala Harris y un 47% igual apoya al expresidente Donald Trump. Se trata pues de un empate técnico. Y a esta hora queremos enlazarnos con el periodista de la RNA, Ernesto Cornejo, porque él nos informa desde Los Ángeles, California, de cómo se está viviendo la jornada preelectoral ya en ese lugar. Adelante, Ernesto. La votación anticipada ha seguido su curso a lo largo de todos estos días, y es que de acuerdo a las estadísticas, más de 50 millones de estadounidenses han emitido su sufragio para poder elegir al nuevo presidente o presidenta de esta importante nación. Cabe resaltar que de todo este margen, un 14,7% son latinos, hispanos que llegaron en búsqueda de mejores oportunidades acá en el país norteamericano y que a lo largo de todos estos años han logrado obtener su ciudadanía. Ellos mismos esperan que las nuevas autoridades puedan trabajar en temas importantes como por ejemplo mejores oportunidades en los empleos y paga, también una estabilidad en la vivienda y sobre todo un camino a la ciudadanía para los millones de indocumentados que todavía esperan obtener este beneficio, que temas importantes como el TPS y el DACA también se mantengan para cada una de estas personas. Estaremos pendientes del desarrollo, llevándoles todos los pormenores. Sabemos que en estados claves, como por ejemplo acá en California, serán también importantes en la decisión para poder saber quién será la persona que estará a lo largo de estos años acá en los Estados Unidos. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Muchísimas gracias, Ernesto, y por supuesto nosotros nos quedamos pendientes para poder mantenerlos actualizados. El Salvador recibió el sello Aliados por la Implementación, por la Alimentación, mejor dicho, un galardón que el Banco de Alimentos de El Salvador entrega a sus socios estratégicos en su compromiso con la seguridad alimentaria. Walmart es uno de los principales donantes del Banco de Alimentos de El Salvador. A la fecha, ha entregado más de 4 millones de libras de productos aptos para consumo, beneficiando a miles de familias salvadoreñas bajo el programa Cero Residuos Alimenticios, que está enfocado en la reducción del desperdicio de alimentos. Es por ello que en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación y como parte de la campaña Unidos Alimentamos del Banco de Alimentos de El Salvador, Walmart de México y Centroamérica fue galardonada con el sello Aliados por la Alimentación, un reconocimiento otorgado al apoyo y las prácticas sostenibles que la empresa ha integrado en su modelo de negocio para contribuir al bienestar de las familias salvadoreñas en situación de vulnerabilidad. Para Walmart en El Salvador es una gran alegría el poder recibir este reconocimiento en nombre de nuestras 102 tiendas, de las despensas de Don Juan, las despensas familiares, las Maxi Despensas y los Walmart, los cuales trabajan día a día por contribuir a nuestras comunidades a través de este apoyo a los bancos de alimentos en el cumplimiento de nuestra meta de cero residuos alimenticios.
La campaña Unidos Alimentamos logró una donación de más de 45.000 libras de alimentos y productos de primera necesidad, gracias al apoyo de 15 empresas, entre ellas Walmart México y Centroamérica. La campaña beneficiará a más de 42.000 salvadoreños a través de la Asociación Civil Alimentos Solidarios que administra el Banco de Alimentos. Hemos reconocido a cada uno de ellos que se suman para cumplir esta misión de un El Salvador sin hambre. Hemos entregado el sello de sostenibilidad a uno de nuestros aliados fundadores, que es Walmart México y Centroamérica, así que estamos felices, estamos de fiesta, porque hemos rescatado en esta campaña específica para el Día Mundial de Alimentación más de 42.000 libras de alimentos que va a ser llevada a todos nuestros beneficiarios, que son más de 42.000 personas en 10 departamentos del país. Es por ello que Walmart reafirma su compromiso para el pronóstico del tiempo. Estamos esperando formación de chubascos y tormentas a lo largo de la franja volcánica central, puntos cercanos a la cordillera Palenque-Lamatepec, cordillera del Bálsamo, Sierra Verde Tejapa, inmediaciones del volcán de San Vicente. Vamos a tener cielos bastante nublados y algunas de estas podrían intensificarse y mantenerse hasta las primeras horas de la madrugada. Cuando hablamos de tormenta, debemos recordarle que nos referimos a aquella lluvia que viene acompañada de viento y actividad eléctrica, por lo que es posible que se perciban algunas ráfagas momentáneas que puedan superar 35 o 40 kilómetros por hora en los lugares en donde se están desarrollando y desplazando esas tormentas.